Yanderekokuer ambuambuaba. Interculturalidad. Nousa, mi comunidad. Cruz, igualdad. Yopuepu, reciprocidad. Uyuhe uneke, identidad. Taikiana Usia, Naveki. Pesendú, Voces Indígenas Urbanas. Buenas tardes, amigos y amigas de Voces Indígenas Urbanas, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio radial que con mucho amor, con mucho cariño, siempre lo preparamos para ustedes. En esta oportunidad estamos presentes en la Feria Internacional del Libro, es decir, la 25ª Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, que gracias a la invitación de la Cámara Departamental del Libro, a través de nuestra amiga Lourdes Montero Valverde, estamos presentes acá participando de muchas actividades culturales. Y bueno, ya no es una novedad de que el país invitado para esta ocasión es Colombia. Y Colombia vino con una variedad de propuestas literarias, entre una de ellas que nos ha llamado bastante la atención, una actividad que se denomina la oralitura. Y bien, amigos, para saber en qué consiste esta palabrita, estamos con Hugo Jamioy, quien yo voy a pedir que se presente y nos diga quién es él, de dónde viene y las actividades que está teniendo en relación a la Feria del Libro aquí en Santa Cruz de la Sierra. Hugo, bienvenido a Voces Indígenas Urbanas. Nabostan, Yescapa Millán, Atsun Duabain, Hugo Jamioy, Atve Pueblo en Duabain, Camuentra Cabón, Camtravía, Imte, Basotín, Mucheno Juabo, muestra en la 25ª Feria del Libro de Santa Cruz, Batratín Genojovian Bungbe Botaman Palabra. Un saludo fraterno para todos los oyentes de este programa. Muchas gracias, José, por tu invitación. Es una alegría poderme encontrar con hermanos de pueblos originarios y hemos venido a esta feria, a esta 25ª Feria del Libro de Santa Cruz, como un país invitado de honor, del cual hago parte en la delegación como una representación de la propuesta de los pueblos indígenas de Colombia en el marco de la identidad literaria de Colombia. En esta ocasión pues, venimos en representación de los procesos que adelantamos de nuestros pueblos indígenas, y yo pertenezco al pueblo indígena Camtrá, que está ubicado en el Valle de Sibundoy, al sur de Colombia, en el departamento de Putumayo, al noroccidente de la Amazonía colombiana. Pero vivo en este momento en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia, al lado del Mar Caribe, donde desarrollo procesos de formación a través de una biblioteca con jóvenes, impulsando sobre todo los procesos de investigación de su propia cultura, pero fundamentalmente la escritura de las lenguas indígenas en Colombia. Querido Hugo, aquí en Bolivia están reconocidos constitucionalmente 36 idiomas de los pueblos indígenas, ¿no? Por favor, contanos cuántos pueblos indígenas hay en Colombia y también contanos un poco ese proceso que tuvieron los pueblos indígenas, por así decirlo, no da en 15 minutos pero de manera general, ese proceso político que tuvieron, digamos, en los últimos 20 o 30 años, ¿no? ¿Qué ha pasado con sus pueblos? Porque después hay una relación muy estrecha, porque he participado de varias de tus charlas, entre la oralitura y lo que ha pasado con los pueblos indígenas, ¿no? Por favor, Hugo, para que nuestro público sepa también un poco. Bueno, Colombia es un país muy diverso, al igual que muchos países de nuestra Suramérica y Centroamérica y Norteamérica. Colombia en este momento cuenta con 120 pueblos indígenas, con 65 lenguas indígenas. También existe una lengua raizal que se habla en San Andrés y Providencias, una lengua palenquera que se habla en Palenque, que
fue el primer lugar de América donde los negros que escaparon de las haciendas, que escaparon de la esclavitud, se establecieron allí. Y existe también la lengua gitana reconocida en la Constitución de nuestro país y la lengua que se habla por la mayor población de nuestro país, que es la lengua español, el español. Entonces, en total tenemos 69 lenguas, de las cuales 65 son indígenas. Entonces, esto indica una gran diversidad y una riqueza lingüística que nos ha permitido pues adentrarnos a todo ese conocimiento que hay en los pueblos indígenas. Y Colombia está sumergido en un proceso muy importante, reconocimiento de esa diversidad, contrario a lo que ocurría antes de la Constitución de 1991. Es decir, la Constitución de 1991 permitió un vuelco total en torno a lo que es la vida de los pueblos indígenas. Antes de la Constitución de 1991 regía la Constitución de 1886, en la cual encontramos que los pueblos indígenas éramos considerados como menores de edad, no teníamos la capacidad de poder desarrollar como adultos alguna actividad, y nuestros territorios indígenas no eran reconocidos como territorios indígenas, por eso sufrió un gran proceso de invasión, de desalojo de nuestros territorios. Nuestras autoridades indígenas tampoco tenían el reconocimiento como autoridades. Las lenguas indígenas eran consideradas como dialectos, y así podemos ir nombrando una serie de situaciones que desconocían en esencia la vida de nuestros pueblos, pero a partir de la Constitución de 1991, donde participaron representantes de nuestros pueblos indígenas en el proceso de la constituyente, se pudo replantear, se pudo revisar todas estas situaciones, y a partir de ahí existen unos artículos dentro de la Constitución que son muy importantes para nuestra vida actual, y serían mucho más importantes si de verdad se desarrollaran y el gobierno asumiera el compromiso que debe asumir de cumplir la Constitución como ley de leyes, como la ley máxima de nuestro país. Pero desafortunadamente, si algunas cosas se ganaron en la Constitución del 91, estos reconocimientos, como por ejemplo nuestras autoridades, nuestros territorios, las lenguas indígenas se constituyen como lenguas que deben respetarse y cuidarse en los territorios donde se hablan. El mismo tema territorial, el tema de la educación, la salud, todos los aspectos que tienen que ver con nuestros pueblos indígenas fueron reconocidos, pero a partir de ahí, desde el 92 hasta hace 2 años, 2022, Colombia fue dirigido por gobiernos que en ningún momento les interesó desarrollar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Antes, por el contrario, se desarrollaron políticas de reformas o de enmiendas constitucionales que dejaban sin efecto o trataban de eliminar los reconocimientos que se lograron en la Constitución de 1991. Entonces, la realidad de nuestro país ha sido un poco nefasta en torno a la vida de nuestros pueblos, pero que seguimos en permanente lucha. La persecución a nuestros líderes sociales, el desplazamiento forzado, el tema de violencia en territorios, que tiene que ver mucho con la pelea de la apropiación de los recursos naturales que precisamente están en nuestros territorios indígenas. Es una de las causas que ha generado todo este ambiente de violencia en nuestro pueblo. Pero afortunadamente la llegada a la presidencia del presidente Gustavo Petro le ha dado un vuelco total a esta dinámica de gobiernos anteriores, y sentimos que el respaldo al desarrollo integral de nuestros
nuestras sociedades indígenas en cuanto a lo que tiene que ver con el territorio, la autoridad, la lengua, la economía interna, la devolución de las tierras, el cuidado, digamos el reconocimiento de que los pueblos indígenas somos por naturaleza los más grandes cuidadores de los territorios y por ende del medio ambiente. Creo que ha sido muy importante. Entonces hay una luz de esperanza de que se cambien estas situaciones y por ello nosotros plenamente nos identificamos con el proceso que está adelantando el presidente Gustavo Petro y somos, digamos, el movimiento indígena en Colombia un puntal muy importante para que el presidente actual fuera elegido y ahora en todo el proceso de querer darle un golpe de estado a nuestro presidente, el movimiento indígena se convierte en uno de los grandes defensores de estas políticas nuevas. Entonces Colombia está experimentando un cambio muy importante. Estos 2 años de gobierno, estos casi 2 años de gobierno de ese nuevo gobierno han sido es como si se hubiese vivido un proceso durante 20 años, pero es increíble lo que ha desarrollado en 2 años y todo eso está generando una posibilidad inmensa que siente el pueblo colombiano de continuar con este tipo de gobierno. Entonces eso es, en resumen, es una realidad que estamos viviendo los pueblos indígenas, sin desconocer que esto no ha sido la solución, pero es una posibilidad para nosotros, pero todo depende prácticamente de lo que nosotros como pueblos indígenas podamos seguir haciendo en nuestros territorios, pero sobre todo en una dinámica, y creo que es la dinámica más importante, que es la dinámica comunitaria, como nos enseñaron nuestros abuelos. Querido Hugo, yo te invito a una pausa musical aquí en Voces Indígenas Urbanas y enseguida retornamos con más. Aquí a través de la potente onda de la Radio Santa Cruz para su frecuencia local FM 92.2 Voces Indígenas Urbanas. Está llegando hacia ustedes un esfuerzo colaborativo de comunicadores y comunicadoras indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Hugo, continuamos con vos aquí, un placer enorme tenerte y bueno, ahora surge la gran interrogante, ¿no? ¿Cómo es que surge este movimiento, ¿no?, literario? Yo le llamo literario, ¿no? Ustedes le llaman la oralitura. ¿Cómo es que se van, no sé, pues nosotros acá en Tierras Bajas, honestamente te digo, no tenemos un movimiento desde los indígenas para recuperar las narrativas, ¿no?, los diálogos, las conversaciones, pero sobre todo aspectos de mitos, leyendas y cuentos, ¿no? Sí hay esfuerzos muy aislados, seguramente estoy pecando en esa cuestión, me van a disculpar los oyentes, pero el tema es que no hay un movimiento de escritores indígenas, están muy aislados, ¿no?
Contanos, por favor, cómo es que ha surgido ese movimiento de escritores indígenas en Colombia, desde qué tiempo data y cuál es esa experiencia que también la queremos saber y que compartas con nosotros. Bueno, yo creo que una de las características más importantes de este tema que nosotros con el paso del tiempo hemos llegado a identificar como oralitura, creo que es muy parecido en todos los pueblos indígenas de América. Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia de transitar por los caminos donde el desconocimiento hacia todo ese potencial que tenemos escondido en nuestros territorios, en nuestras comunidades, todo ese legado que hemos heredado de nuestros abuelos a través de la palabra, ha sufrido un proceso nefasto, y es que fue satanizado, fue desvalorizado, y creo que ese es uno de los elementos más tristes de que como consecuencia se tenga que no asumimos nuestras lenguas, nuestros relatos, nuestras formas de hablar, los diferentes lenguajes que se presentan en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, nosotros tenemos chistes, tenemos refranes en nuestra propia lengua, tenemos metáforas, tenemos unas palabras filosóficas, tenemos la poesía misma, es decir, tenemos toda una carga significativa que constituyen a nuestras formas de hablar como unos idiomas totalmente estructurados, y que no tenemos que envidiarle ni al alemán, ni al francés, ni al inglés, ni al español, ni al japonés, ni a las lenguas supuestamente universales. En su estructura no tenemos nada que envidiarles, tenemos todo, absolutamente todo. Y si no, yo me preguntaría cómo es que han logrado los pueblos indígenas vivir durante miles de años, y hoy, en este junio del 2024, aún tengamos la lengua como estructura que mantiene unido toda una cultura, toda una población. Es porque sencillamente tiene una estructura que tiene el poder de sostener una cultura, y eso me parece que es el mayor reconocimiento que no debemos esperar solamente de afuera, sino que el mayor reconocimiento y práctica y la forma y el compromiso de darle vida está en nosotros mismos como pueblos originarios, como pueblos indígenas. Y creo que ese es el reto, que nosotros mismos reconozcamos el poder que tenemos a partir de lo que es nuestra lengua, lo que es nuestra palabra, y es justamente a partir de ahí que vamos a lograr replantear cómo nos vean. Es decir, de nosotros mismos depende cómo nos vean desde afuera. Si nosotros desconocemos el poder que tienen nuestras autoridades, que tiene el territorio, que tiene nuestra lengua como tal, yo creo que esa energía se va a reflejar desde la mirada externa hacia nosotros. Pero si nosotros vemos con poder, con altivez, con orgullo, todo lo que hace parte de nuestra vida, y yo centro este esfuerzo de teorizar en dos elementos claves: uno, el tema del territorio, y dos, el tema de la lengua. Si nosotros fortalecemos estos dos elementos a partir de lo que es la lengua originaria y miramos cuáles son nuestros potenciales desde la lengua, ¿no? Los relatos, por ejemplo, los relatos de origen, los cantos ceremoniales, los dichos, los refranes, la poesía, la filosofía, que está guardado en esa palabra antigua que pues como guardianes la tienen nuestros abuelos. Si logramos hacer eso, yo creo que vamos a empezar a cambiar un poco la forma como nos estén mirando, y eso ya es el ejercicio de un derecho. Pero nosotros hemos hecho esto aquí en nuestro país, y gracias a estas redes que se han tejido con hermanos indígenas, por ejemplo mapuches de Chile, mayas de
mayas quiché de Guatemala, mayas de la península de Yucatán en México, con zapotecos, con quechuas, con quichuas, bueno, con toda esa diversidad lingüística que hay en toda nuestra América. Hemos reflexionado en torno a el ejercicio de lo que vienen desarrollando los escritores en lenguas indígenas de América, y fue ahí, más o menos como en el año 95, en un encuentro continental de escritores en lenguas indígenas que se desarrolló en la Amazonía venezolana, donde nos reencontramos con muchos escritores indígenas de América. Fue donde se planteó por primera vez la pregunta de quiénes somos realmente, si somos poetas, si somos escritores en lenguas indígenas, si somos novelistas. Y entonces surge una palabra, una voz muy importante de nuestro hermano indígena Elicura Chihuaylaf, de Mapuche de Chile, quien plantea en su reflexión diciéndonos: yo no me siento poeta, yo soy un oralitor. Y entonces ahí surge la idea de conversar en torno a esto, al ser que somos nosotros cuando ejercemos nuestra palabra hablada, pero también la palabra escrita. Y entonces sentíamos una incomodidad, que nos llamen poetas, que nos llamen novelistas, que nos llamen cuenteros. Había que buscar una palabra que nos permita identificarnos, que si solamente nos decían poetas era porque solamente escribíamos alfabéticamente nuestras lenguas, pero hacía falta la parte oral. Y entonces cuando nuestro hermano Elicura plantea que es oralitor y nos empieza a plantear la oralitura, nos sentimos cobijados con esta palabra, identificados con toda la parte teórica de lo que implica la oralitura y el ser oralitor. Y nos dimos a la tarea de que es necesario empezar a adoptar una identidad, pero también conceptualizar. Entonces, en ese sentido, venimos desde el año 95 intentando reflexionar en torno a todas estas actividades que nosotros desarrollamos. Y fue ahí el inicio de estas conversaciones multiculturales en toda nuestra América, y ha sido una propuesta continental que hemos venido desarrollando en la medida que hemos evidenciado que en estos procesos, por ejemplo, de formación o de escritura propia, o de investigación sobre nuestros relatos, vamos encontrando detalles muy particulares en cada pueblo, pero que luego los compartimos y vamos tratando de teorizar y conceptualizar, porque esto realmente no está conceptualizado, sino está en un proceso de construcción, pero nadie más lo tiene que hacer desde afuera, o los estudiosos de la lingüística, no, sino nosotros mismos, los que somos hablantes de las lenguas, somos los que estamos en la capacidad de poder identificar cuáles son las riquezas de nuestras lenguas, cuáles son esas variantes, cuáles son esas esencias, por ejemplo, metafóricas, esas esencias filosóficas que están guardadas allí en una palabra sola, por ejemplo. Y yo creo que es muy importante que nos dediquemos al estudio de esas lenguas y a lo que yo llamo que podamos encontrar el espíritu de nuestras lenguas. Entonces ahí es donde se guardan como todos esos secretos, se guardan todos esos elementos que finalmente nos van a permitir a nosotros ir planteando el concepto de la oralitura, y cada pueblo lo va a poder definir. Digamos, y hacemos esto de la oralitura es como para poder identificarnos en un movimiento, pero cada pueblo indígena desde su lengua original tiene conceptos propios respecto a toda la dinámica que se desarrolla en torno y a partir de la lengua, ¿no? Entonces, esto es una posibilidad de poder reflexionar colectivamente, comunitariamente, pero yo sí siempre sostengo que cada pueblo va a tener su propio camino, su propia dinámica de autodeterminación y su propia propuesta teórica de cómo se debe entender la lengua. Entonces estamos como en esa parte y queremos compartir ese pensamiento hoy a través de este medio, dejarles sembrando una semillita de lo que podemos seguir reflexionando en torno a la oralitura. Ya volvemos con Voces Indígenas Urbanas.